yo quiero hablar en esta mañana acerca del sufrimiento. Todos nosotros alguna vez en nuestra experiencia de vida tendremos que saber cómo afrontar el sufrimiento, cómo hacerle frente a las circunstancias difíciles de la vida. En primer lugar, la primera pregunta que quiero responder o el primer punto que quiero desarrollar es ¿de dónde viene el sufrimiento o cuál es la razón del sufrimiento en la tierra? Y la palabra claramente nos dice que el sufrimiento es el resultado de un mundo caído, de un mundo que se encuentra sumergido en el pecado. Así que el sufrimiento será parte de nuestra experiencia humana mientras vivamos en esta tierra. Pero el día que pasemos a estar en la presencia de Dios, el sufrimiento será una historia. Creo que ni nos acordaremos de él. Será parte del pasado. Ahora, cuando abordamos una situación que nos causa dolor o sufrimiento, estoy convencido por mi propia experiencia, por lo que la Biblia dice, de que la mayor batalla se produce en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. El hacernos creer que somos invulnerables nos lleva a pensar ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está tocando esta lucha? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Por eso solo la convicción de la existencia de un Dios todopoderoso que me ama, que está utilizando el dolor como un medio de su gracia, que el Dios que todo lo sabe, que no es ajeno a mi dolor, que lo está transformando juntamente conmigo en algo beneficioso para mi vida. Entonces el dolor se convierte en un elemento de bendición. Lo segundo que quiero decir acerca del sufrimiento, después de haber visto de que es parte de la experiencia natural o de la experiencia de vida de todos nosotros, es que el sufrimiento tiene algunos elementos beneficiosos. Por ejemplo, nos permite experimentar la presencia de Dios de manera diferentes. Todas las experiencias que pasamos para Dios tienen sentido, aunque para nosotros no tenga sentido. Las pruebas son la manera en la que Dios tiene de abrir tal vez nuestro entendimiento, de abrir nuestra mirada, de clarificar nuestros ojos para que podamos recordar su amor. Porque dice la palabra de Dios que el sufrimiento en los hijos de Dios muchas veces es permitido por Dios para propósitos mayores. Como por ejemplo para producir paciencia. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, tengan mucho gozo cuando se encuentren en pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. También las pruebas nos ayudan para crecer en nuestra fe. De que cuando estoy pasando por esa prueba, sigo creyendo en Él. Porque mi fe no está basada en las circunstancias temporales que estoy viviendo, sino en mi experiencia de relación con un Dios que me ama y que sé que nunca me va a abandonar. A veces no tiene que ver con vos, muchas veces no tiene que ver con vos el padecimiento. Muchas veces tiene que ver con otro a quien Dios quiere bendecir a través de tu propio padecimiento, a través de tu propio sufrimiento o a través de tu propia situación de dolor. Y por último, muchas veces el sufrimiento es el llamador de Dios que nos permite recordar el amor del Señor y que nos permite volver nuestro corazón a Él. Rembrandt, el autor de este cuadro, era un pintor holandés, exitosísimo. Desde muy joven se hizo muy famoso por la calidad de sus cuadros. Él había sido criado en un hogar cristiano. Él tenía el recuerdo de sus padres y de las enseñanzas de sus padres. Por eso es que muchos de sus cuadros reflejan escenas bíblicas. Pero a medida que se fue haciendo más y más famoso y más rico, fue alejándose cada vez más y más de Dios. Pero en un momento de lucidez, un año antes de morir, Rembrandt recuerda la historia del hijo pródigo. Y él mismo se autorretrata, ya no como un joven sonriente, sino como un hombre humillado, alguien diferente,
Él se ve como el pródigo que regresa a casa después de mucho sufrimiento. Lo que le hizo recordar al hijo pródigo que había un papá que lo amaba fue su sufrimiento. Si el hijo pródigo no hubiera fracasado, si el hijo pródigo no hubiera sufrido, quizás nunca hubiera regresado a casa. Pero el sufrimiento fue el elemento usado por Dios para que el hijo volviera a casa. Así que si el dolor o el sufrimiento nos hace regresar a Dios, entonces el sufrimiento y el dolor han cumplido su propósito, que es el hacernos recordar que hay un Dios que nos ama, que hay un papá que siempre nos espera, que hay un Dios que siempre va a estar con los brazos abiertos para recogernos y ponernos las manos sobre la espalda como ese padre para darnos seguridad y decirnos: bienvenido hijo, bienvenido de regreso a casa.